Tu tiempo aquí ha terminado. Esas palabras me golpearon con la fuerza de un impacto físico. Estaba de pie frente a Julián, en lo que había sido la oficina de su padre, viendo cómo sus labios se torcían en esa sonrisita presumida y tan familiar. Era la misma que siempre había delatado sus verdaderos sentimientos a lo largo de nuestros 12 años de matrimonio. En menos de 24 horas desde la repentina muerte de su padre, el hombre con el que había construido una vida me estaba borrando sistemáticamente de la empresa para la que ambos trabajábamos. Pero él no tenía ni idea de lo que yo sabía. No podía ni imaginar lo que estaba a punto de suceder. Pero me estoy adelantando. Para entender de verdad cómo terminé en esa oficina estéril y redecorada, hay que volver al principio, a donde todo se desmoronó y luego, de alguna manera, encajó. Mi padre, David Vargas, se desplomó en la sala de descanso de Grupo Corona Sterling en una fresca mañana de octubre. Un aneurisma masivo e imprevisto. Se fue antes incluso de que llegara la ambulancia. A los 25 años, yo trabajaba como analista financiera junior en una firma rival y, en el lapso de una sola llamada telefónica, me quedé completamente sola en el mundo. En el funeral, Arturo Corona se me acercó, su rostro curtido grabado con un dolor que se sentía tan real como el mío. Él y mi padre habían sido inseparables durante 30 años, empezando juntos como ambiciosos oficinistas en un departamento de correspondencia y escalando los peldaños corporativos de diferentes empresas. «Ximena», dijo Arturo, su mano grande y cálida descansando suavemente sobre mi hombro. «Tu padre fue el único hermano que tuve. Antes de morir, le di mi palabra de que me aseguraría de que estuvieras bien cuidada. Me conmovió, pero desestimé su preocupación. Se lo agradezco, señor Corona, pero me las estoy arreglando bastante bien por mi cuenta». Los ojos de Arturo, de un azul penetrante, tenían una mirada que no pude descifrar. «Por favor, llámame Arturo. E insisto, cenaremos la próxima semana. Hay algo que necesito discutir contigo». Esa cena fue el punto de inflexión de toda mi existencia. Fue allí donde Arturo me presentó a su hijo, Julián. Era alto y convencionalmente guapo, bendecido con los llamativos ojos de su padre, pero maldecido con una completa ausencia de su calidez. Julián fue educado, pero su distancia era una presencia física en la mesa. Estaba claro que estaba allí bajo protesta. Más tarde me enteraría de que Arturo había orquestado toda la velada con la precisión de una campaña militar, creyendo que una unión entre nuestras dos familias era la forma más completa de honrar la promesa que le había hecho a mi padre. 3 meses después de esa cena, me encontré comprometida con Julián Corona. La proposición, si es que se le podía llamar así, estuvo desprovista de cualquier romance. Sucedió durante un postre que costaba un ojo de la cara en un restaurante del que nunca había oído hablar, con Arturo sonriendo como un padre orgulloso, mientras Julián deslizaba un anillo de diamantes sobre la mesa pulida con la misma pasión que si me estuviera pasando el salero. «Tiene sentido», había declarado Julián, con la mirada fija en un punto en algún lugar por encima de mi hombro. «Mi padre cree que somos una buena mancuerna profesional». Acepté. Acepté porque a pesar de la naturaleza fría y transaccional de todo, reconocí una oportunidad. Julián era el heredero natural de Grupo Corona Sterling, un imperio financiero, y Arturo ya había insinuado que un lugar para mí dentro de la empresa era una conclusión inevitable. Estaba lejos de ser amor, pero era una sociedad estratégica, y estaba convencida de que podría funcionar. La boda fue un espectáculo fastuoso, meticulosamente diseñado para impresionar a la élite financiera de la ciudad en lugar de celebrar algún tipo de unión genuina. Llevé un vestido de diseñador absurdamente caro que Isabel, la madre de Julián, había elegido sin siquiera consultarme. Me había mirado de arriba abajo en la boutique, su sonrisa tan delgada como el filo de una navaja. «Tendremos que hacer que parezca que perteneces a este mundo»,
había murmurado, sin que la sonrisa llegara nunca a sus fríos y evaluadores ojos. Nuestra primera cena como matrimonio, celebrada en el cavernoso comedor de la mansión Corona, dejó al descubierto el campo de batalla en el que acababa de entrar. La habitación en sí era opresivamente formal, con óleos de ancestros de rostro severo de la familia Corona que nos miraban desde las paredes, juzgando cada uno de mis movimientos. «Ximena», dijo Isabel, con la mirada fija en la forma en que sostenía el tenedor. «Julián me dice que tu padre trabajaba en finanzas. Una firma pequeña, ¿no es así?» «Vargas Analíticos no era grande», respondí, manteniendo la voz firme, «pero mi padre la construyó desde cero». Arturo intervino rápidamente. David tenía una mente increíble para la evaluación de riesgos. De ahí es de donde Ximena saca su genio analítico. La sonrisa de Isabel se tensó una fracción de pulgada. ¡Qué afortunado! Aunque siempre he sostenido que algunas cosas simplemente no se pueden aprender, deben heredarse. Julián, como de costumbre, permaneció como un observador silencioso, agitando el vino en su copa, su expresión un lienzo en blanco perfecto. Más tarde esa noche, durmió en el borde más alejado de la cama king size, tan lejos de mí como el colchón lo permitía. El primer año de nuestro matrimonio cayó en un patrón predecible y escalofriante. Julián era la viva imagen de un esposo encantador y devoto en los eventos corporativos, con su mano descansando posesivamente en la parte baja de mi espalda, solo para retirarse por completo en el momento en que estábamos a puerta cerrada. Había semanas en las que hacía un esfuerzo simbólico, trayendo flores a casa o haciendo una pregunta superficial sobre mi día. Luego había semanas en las que apenas reconocía mi presencia en nuestro hogar compartido. 6 meses después de esta farsa, Arturo me convocó a su oficina. «Me gustaría que te unieras a la firma», dijo, deslizando una gruesa carpeta a través de su vasto escritorio de caoba. «Necesitamos a alguien con tu conjunto de habilidades únicas en nuestro departamento de evaluación de riesgos». La oferta era más que generosa, y acepté en el acto, hambrienta de un sentido de propósito, más allá de ser la señora de Julián Corona. Julián se puso furioso cuando se enteró. Mi padre ni siquiera se molestó en discutir esto conmigo, siseó más tarde esa noche, su voz baja y peligrosa. «Eres mi esposa, Ximena, no una empleada de Grupo Corona Sterling. Tengo una maestría del IPADE», le recordé con calma. «Estoy más que calificada para este puesto». «Ese no es el punto», espetó. «El punto es que sepas cuál es tu lugar». A pesar de las amargas objeciones de Julián, me lancé a mi nuevo rol y sobresalí. Arturo se convirtió en un verdadero mentor, deteniéndose frecuentemente en mi oficina para debatir las tendencias del mercado u ofrecer su guía en mis presentaciones. Vio una chispa en mí, un potencial que su propio hijo no podía o no quería reconocer. Isabel, mientras tanto, encontró 1000 maneras sutiles de expresar su desaprobación. En las fiestas de la empresa, me presentaba solo como la esposa de Julián, omitiendo deliberadamente mi nombre y mi título profesional. Se lanzaba a largas historias sobre familias que habían estado en las finanzas por generaciones, una exclusión deliberada de mi propio origen. «Ya aprenderás nuestras costumbres con el tiempo», me dijo en la fiesta de Navidad de la empresa, su voz cargada de condescendencia. «Algunas personas simplemente tardan más en adquirir cierto pulimento». Arturo fue testigo de ese intercambio en particular y más tarde se disculpó por el comportamiento de su esposa. «Isabel viene de dinero de abolengo», explicó, con una mirada cansada en sus ojos. «A veces olvida que los activos más valiosos a menudo provienen de los lugares más inesperados». A medida que se acercaba mi primer aniversario con Julián, la verdad de mi situación se había vuelto crudamente clara. Me había casado con una dinastía que no tenía intención de aceptarme de verdad. Julián me toleraba, Isabel me socavaba, y solo Arturo parecía creer que yo tenía algún valor real, y así persistí. Cada mañana llegaba a la oficina antes de que saliera el sol, decidida a demostrar mi valía.
Cada noche regresaba a un matrimonio hueco que existía únicamente por el bien de las apariencias. Y lentamente comencé a darme cuenta de que la promesa de Arturo a mi padre había creado algo que ninguno de los dos podría haber anticipado. Un acuerdo de negocios disfrazado de matrimonio, pero uno que me estaba dando una vía de acceso a un mundo que algún día podría ser capaz de remodelar desde dentro. Lo que no sabía entonces era cuán completamente ese mundo me pertenecería algún día, o el alto precio que tendría que pagar para reclamarlo. Mi camino en Grupo Corona Sterling no estaba precisamente pavimentado de oro, estaba bordeado de susurros. Podía sentir el peso de las miradas siguiéndome mientras caminaba hacia mi escritorio cada mañana, los cálculos silenciosos de si era un activo genuino o solo un producto de nepotismo de alto nivel. El departamento de evaluación de riesgos era un mar de trajes azul marino, un dominio casi exclusivamente masculino, donde mis contribuciones eran recibidas con cejas levantadas. Señora Corona, esa es una perspectiva interesante, decía Marcos Pérez, el jefe del departamento, después de mis presentaciones, una pausa leve y deliberada antes de la palabra interesante, que transmitía volúmenes de condescendencia. Pero me pregunto si ha considerado el enfoque más tradicional. Tradicional. Esa palabra se convirtió en mi sombra, un recordatorio constante e irritante de que yo era una extraña, una anomalía. Así que empecé a llegar a las 6:30 a.m., una hora antes que nadie, estudiando informes y preparando contraargumentos detallados para la inevitable resistencia que sabía que enfrentaría. A menudo me quedaba hasta que llegaban los equipos de limpieza, construyendo meticulosamente modelos financieros y análisis de riesgo que eran tan exhaustivos que simplemente no podían ser descartados con una sonrisa condescendiente. Mi gran oportunidad finalmente llegó unos 3 meses después. Descubrí un peligroso nivel de exposición en una de nuestras carteras de inversión de tamaño mediano que todos los demás habían pasado por alto por completo. El cliente, una empresa manufacturera regional, había estado adquiriendo silenciosamente a empresas más pequeñas con pasivos ambientales masivos y no declarados. Si alguno de estos problemas de eliminación de residuos desencadena una acción de la Profepa, podrían enfrentar decenas de millones en costos de limpieza y multas, le expliqué a Pérez, deslizando mi detallado análisis de 50 páginas sobre su escritorio. Él hojeó el resumen ejecutivo, su expresión transformándose lentamente de un escepticismo familiar a un respeto a regañadientes e innegable. Llevaré esto al comité de riesgos, fue todo lo que dijo. Cuando mi evaluación terminó salvando a la firma de una pérdida potencial de 300 millones de pesos, el tono de los susurros comenzó a cambiar. Ya no era solo la esposa de Julián para mis colegas, era Jimena, la analista que veía los riesgos que se escondían a plena vista. Mi vida en casa evolucionaba en paralelo con mi crecimiento profesional. 14 meses después de nuestro matrimonio, descubrí que estaba embarazada. Para mi sorpresa, la reacción de Julián fue genuinamente positiva, como si un hijo fuera un activo tangible y esperado, una casilla que marcar en el plan de negocios de su vida. Por primera vez, pareció mirarme con algo parecido a un interés genuino, no solo a una obligación. Nuestra hija, Ana, llegó durante una tormenta de nieve que paralizó la ciudad. 3 kilos de determinación feroz y diminuta. Tenía sus penetrantes ojos azules y mi cabello oscuro. Julián la sostuvo con una ternura inesperada. Un destello de algo suave en su expresión mientras contaba sus dedos. «Es perfecta», susurró, y en ese momento fugaz vi un atisbo del hombre que podría haber sido si no se hubiera criado con una estricta dieta de ambición y apariencias. Nuestra vida hogareña se asentó en una frágil imitación de normalidad. Julián comenzó a llegar a casa del trabajo más temprano, preguntando por los pequeños hitos de Ana,
incluso iniciando conversaciones durante la cena. Cuando regresé al trabajo después de 4 meses de licencia por maternidad, Arturo organizó personalmente un horario flexible para mí. La familia y la carrera no son mutuamente excluyentes. Ximena había dicho, desestimando mis profusos agradecimientos. La empresa se beneficia de tu perspectiva. Lo menos que podemos hacer es adaptarnos a tus necesidades como madre. 2 años después, nuestro hijo Leo se unió a la familia. Era una presencia más tranquila que su hermana, observador y pensativo, incluso de bebé. Con 2 hijos menores de 3 años, Julián y yo llegamos a una tregua tácita. Nos convertimos en socios funcionales, maestros de la compleja logística necesaria para criar una familia mientras manteníamos 2 carreras exigentes. Encontramos nuestro terreno común en nuestros hijos, incluso cuando todos los demás aspectos de nuestro matrimonio seguían siendo una actuación cuidadosamente gestionada. En la oficina, había ascendido en la escalera de analista a gerente senior de riesgos. Tenía mi propio equipo pequeño y una línea de reporte directo con el propio Arturo. Nuestras reuniones de estrategia 2 veces por semana se convirtieron en un elemento fijo en nuestros horarios. Sesiones intensas en las que diseccionábamos las tendencias del mercado y las vulnerabilidades institucionales, hablando un lenguaje analítico compartido que se había desarrollado a lo largo de años de respeto mutuo. Ximena ve patrones que otros pasan por alto, comentó Arturo durante una reunión trimestral de liderazgo, lo que provocó que la mandíbula de Julián se tensara visiblemente desde su asiento al otro lado de la pulida mesa de conferencias. Esa noche, el humor de Julián era glacial. Picoteó su cena, el silencio pesado entre nosotros. Tú y mi padre parecen muy alineados últimamente, dijo finalmente. Las palabras bañadas en ácido. Trabajamos bien juntos, respondí con cuidado. Él valora un análisis exhaustivo. ¿Y yo no?, desafió Julián, sus ojos entrecerrándose hasta convertirse en rendijas. No dije eso, no tenías que hacerlo, replicó, apartando su silla de la mesa y dejando su comida a medio comer. Los celos de Julián comenzaron a manifestarse en pequeños e insidiosos actos de sabotaje. Planteaba preguntas sobre el presupuesto de mi departamento en reuniones en las que yo no estaba. Hacía sugerencias de que mis informes eran demasiado cautelosos o creaba conflictos de horarios repentinos que convenientemente me impedían asistir a presentaciones clave con clientes. Aprendí a contrarrestar sus movimientos documentando todo, construyendo alianzas sólidas con otros jefes de departamento y asegurándome de que mi trabajo fuera absolutamente inexpugnable. Las reuniones familiares se convirtieron en otro frente en nuestra Guerra Fría, con Isabel sirviendo como la segunda al mando involuntaria de Julián. En el bautizo de Leo, me acorraló en la cocina mientras yo preparaba su biberón. 2 hijos ya, comentó, mirándome por encima del borde de su copa de champán. Supongo que la maternidad te da algo a lo que recurrir para cuando las exigencias del trabajo se vuelvan demasiado desafiantes. De hecho, respondí, manteniendo el contacto visual directo, encuentro que la maternidad ha agudizado mi enfoque. Nada aclara tus prioridades como ser responsable del futuro de otra persona. Mi respuesta tranquila y medida pareció frustrarla mucho más que cualquier muestra de ira. Con el tiempo, perfeccioné una estrategia para manejar las pullas de Isabel, reconocerlas con gracia educada y luego desviar sutilmente la conversación. Era una técnica que la desarmaba sin crear una escena, permitiéndome mantener mi dignidad mientras me negaba a ser menospreciada. El verdadero punto de inflexión en mi carrera llegó durante un evento de mercado que más tarde se conoció dentro de la empresa como el Jueves Negro. Una importante plataforma de negociación colapsó durante las horas pico, dejando a nuestros operadores sin acceso a posiciones por valor de miles de millones, mientras el mercado caía en picada. El equipo de gestión de riesgos fue convocado a la sala de crisis, un pozo caótico de pánico y gritos,
Inmediatamente noté que nadie estaba coordinando realmente la respuesta. Diferentes departamentos trabajaban con propósitos contrapuestos, amplificando el caos. Mientras otros gritaban y se señalaban, tomé un marcador de pizarra y comencé a trazar un plan de respuesta estructurado, categorizando nuestras exposiciones, priorizando las posiciones más volátiles y asignando tareas específicas y procesables. ¡Todos! ¡Deténganse!, grité, mi voz atravesando el ruido con una autoridad que me sorprendió incluso a mí. Necesitamos estructura, o nos desangraremos. La sala se quedó en silencio. Todos se giraron para mirarme. Arturo, que había estado observando el caos desde la puerta, dio un paso adelante y dijo 2 simples palabras. Escúchenla a ella. Durante las siguientes 6 horas, dirigí la respuesta de emergencia, tomando decisiones de una fracción de segundo que evitaron pérdidas catastróficas. Para cuando el mercado cerró, habíamos contenido el daño a un nivel manejable. Más tarde esa noche, Arturo me encontró en mi oficina, todavía conciliando las cifras finales. «Tienes un don para la gestión de crisis, Jimena», dijo en voz baja, su voz llena de un profundo respeto. «Mantienes la cabeza fría cuando todos los demás están perdiendo la perspectiva». «Solo vi lo que había que hacer», respondí, demasiado agotada para hacer otra cosa que honesta. «Ese es exactamente el punto», dijo Arturo, con la mirada intensa, «y eso es exactamente lo que esta empresa va a necesitar en el futuro». No entendí del todo lo que quería decir entonces, o que ya estaba sentando las bases para un futuro en el que el liderazgo no pasaría a su propio hijo, sino a la mujer que había entrado en su familia como parte de un trato y que desde entonces se había demostrado indispensable. El reconocimiento abierto de Arturo a mis habilidades marcó un cambio sutil pero significativo en la dinámica de poder interna de la empresa. Sin embargo, la frágil paz que había negociado en casa estaba a punto de hacerse añicos de nuevo. 3 años después del nacimiento de Leo, me encontré embarazada una vez más. Fue completamente inesperado, una consecuencia de un raro y breve periodo en el que Julián y yo nos habíamos reconectado después de una exitosa presentación conjunta que habíamos hecho ante la junta directiva. La noticia de un tercer hijo fue recibida con una reacción marcadamente diferente a la de los 2 primeros. Julián miró la prueba de embarazo positiva en mi mano con una expresión que rayaba en la alarma. ¿Otro más? Jimena, habíamos acordado que 2 era lo práctico. La vida no siempre se adhiere al plan de negocios, Julián, respondí, mi mano ya moviéndose para acunar protectoramente mi vientre a un plano. El embarazo de nuestra hija, Maya, fue difícil desde el principio. Las náuseas matutinas severas me mantuvieron confinada en nuestra casa durante semanas, obligándome a dirigir a mi equipo de forma remota mientras luchaba contra olas de náuseas constantes. Las visitas de Julián a mi lado de la cama se volvieron cada vez más superficiales. Revisiones rápidas y estériles antes de que saliera para cenas con clientes que parecían multiplicarse en frecuencia a medida que avanzaba mi embarazo. Maya llegó 6 semanas antes, una cosita diminuta pero feroz. Mientras que Ana y Leo tenían los ojos azules de Julián, Maya tenía los míos de color avellana, una mirada directa e inquietante que parecía ver a través de las personas, incluso de recién nacida. Luchó durante 2 angustiosas semanas en la UCIN, conmigo durmiendo en una silla de plástico duro junto a su incubadora mientras Julián mantenía su habitual y exigente horario de trabajo. «Es una luchadora», comentó una de las enfermeras una noche, viendo la pequeña mano de Maya agarrar mi dedo con una fuerza sorprendente. Igual que su mamá. El día que finalmente traje a Maya a casa, algo dentro de mí se cristalizó. Una comprensión fría y clara que se había estado formando durante años, finalmente se endureció en certeza. Mi matrimonio con Julián no era una sociedad, ni siquiera era una relación funcional. Era un acuerdo de negocios, una fusión por conveniencia que había producido 3 hermosos hijos, pero que estaba desprovista de cualquier conexión genuina.
Observé a Julián sostener a nuestra hija recién nacida, su expresión distante, como si ya estuviera calculando qué tan pronto podría entregarla razonablemente y regresar a sus compromisos nocturnos. En ese momento sentí una extraña y repentina sensación de libertad al reconocer finalmente, por completo, la verdad. Ya no esperaba amor de él, lo que significaba que ya no tenía que fingir ofrecerlo a cambio. Vuelvo al trabajo el mes que viene, le informé durante el desayuno unas semanas después, con Maya durmiendo pacíficamente contra mi hombro. Julián bajó su periódico, con el ceño fruncido. Eso parece precipitado. He conseguido un excelente cuidado infantil para los 3 niños, respondí con calma. Hay una vacante para un puesto de director ejecutivo en gestión de riesgos y Arturo sugirió que aplicara. El periódico crujió en su mano mientras su agarre se tensaba. ¿Un puesto de director ejecutivo? Eso es casi a nivel dirección general. Sí, lo es. Apenas tienes 36 años. Y estoy más que calificada, afirmé, mi voz sin dejar lugar a discusión. La tensión entre nosotros se solidificó en algo más duro, más definido. Julián no dijo nada más, pero al día siguiente me enteré a través de un colega que había programado un almuerzo a puerta cerrada con el miembro más conservador de la Junta, Walter Jiménez, un hombre que todavía se refería a las empleadas de alto nivel como las chicas, sin importar su título. 2 podían jugar a ese juego. Organicé mis propias reuniones discretas con miembros clave de la Junta, no para cabildear, sino para presentar propuestas detalladas y con visión de futuro para expandir nuestros protocolos de evaluación de riesgos a los mercados globales emergentes. Para cuando la decisión de la promoción llegó ante la Junta, había construido un caso tan sólido y asegurado tanto apoyo que ni siquiera las maniobras políticas de Julián pudieron bloquear mi nombramiento. El día que me mudé a mi nueva oficina ejecutiva, con su codiciada vista de esquina de la ciudad, Arturo pasó con un pequeño paquete envuelto. «Esto era de tu padre», dijo, mientras desenvolvía una elegante pluma fuente vintage. «David habría estado tan orgulloso de verte aquí hoy». Contuve un repentino torrente de lágrimas. «Gracias, Arturo, por creer en mí cuando tantos otros no lo hicieron. Tu valor para esta empresa no tiene nada que ver con tu apellido, Jimena», respondió simplemente. «Nunca lo olvides». A medida que mi estrella profesional ascendía, Julián se volvía cada vez más distante. Comenzó a viajar con más frecuencia, viajes rápidos y de última hora a Monterrey, Guadalajara, Cancún, siempre con una justificación comercial plausible, pero frustrantemente vagos en los detalles específicos. La primera pieza de evidencia concreta de su engaño llegó de forma inocua. Fue un recibo que se cayó de la chaqueta de su traje mientras el ama de llaves lo preparaba para la tintorería. Una compra de joyería significativa de una boutique de alta gama que nunca había llegado a mi joyero. Cuando lo interrogué, Julián lo desestimó fríamente como un regalo corporativo por el 10º aniversario de trabajo de su asistente ejecutiva. Era lo suficientemente plausible como para que decidiera no insistir en el asunto, pero la semilla de la duda había sido firmemente plantada. Siguieron más migajas. Un cargo de restaurante de un lugar de moda en el centro, en una noche que había afirmado estar trabajando hasta tarde en la oficina. Una notificación de texto que apareció en su teléfono de alguien llamado Sofía, con un mensaje que era demasiado íntimo para un contacto profesional. Estas pequeñas inconsistencias comenzaron a acumularse como copos de nieve en una ventisca. No lo suficiente como para enfrentarlo directamente, pero más que suficiente para crear una certeza fría y dura en el fondo de mi estómago. Mientras tanto, la presencia antes robusta de Arturo comenzó a mostrar signos de tensión. El hombre que siempre había subido tramos de escaleras en lugar de esperar un ascensor, ahora se movía con una deliberación lenta y cuidadosa. Las reuniones de la Junta que una vez dominó durante horas, ahora lo veían pidiendo frecuentes descansos cortos.
Una tarde, cuando llevé algunos archivos a su oficina, lo sorprendí tragando en seco un puñado de pastillas que rápidamente guardó en un cajón del escritorio en el momento en que me vio. «Solo vitaminas», afirmó con un gesto despectivo. Pero la mentira quedó suspendida en el aire entre nosotros, reconocida, pero no cuestionada. 3 semanas después, Arturo me pidió que me quedara después de una reunión de liderazgo. Esperó hasta que todas las demás personas se hubieran ido antes de cerrar la pesada puerta de roble. «Jimena, necesito decirte algo, en la más estricta confidencialidad», comenzó, acomodándose pesadamente en su gran sillón de cuero. «Me han diagnosticado una afección cardíaca grave. No es nada inmediato, pero es lo suficientemente preocupante como para que necesite empezar a pensar en el futuro liderazgo de la empresa con más urgencia de lo que había planeado». Se me hizo un nudo en la garganta. «Arturo, ¿qué puedo hacer?» «Por ahora», dijo, sus ojos clavados en los míos, «solo prepárate. Te he visto convertirte en una ejecutiva excepcional, alguien que entiende tanto los números como las personas que los generan. Julián tiene muchas cualidades, pero carece de tu juicio, carece de tu capacidad para ver todo el tablero de ajedrez». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas con implicaciones no dichas. Antes de que pudiera siquiera empezar a formular una respuesta, su asistente lo llamó por el intercomunicador para recordarle otra cita. Y el momento se perdió. Durante los siguientes meses, estas conversaciones privadas se convirtieron en nuestra nueva rutina. Tuvimos discusiones profundas sobre la estrategia a largo plazo. Me presentó a sus asesores externos de mayor confianza y realizamos revisiones detalladas de partes del negocio que quedaban muy fuera de mis responsabilidades directas. Aunque nunca se dijo explícitamente, se hizo abrumadoramente claro que Arturo me estaba preparando para algo mucho más significativo que mi puesto actual. La pieza final y devastadora del rompecabezas encajó en un martes lluvioso de abril. Estaba trabajando hasta tarde y necesitaba la firma de Arturo en unos documentos urgentes, pero su oficina estaba oscura y vacía. Su asistente ejecutiva mencionó que había ido a revisar una inversión inmobiliaria, una residencia propiedad de la empresa utilizada para ejecutivos visitantes. ¿El penthouse en Polanco?, pregunté, recordando el apartamento de lujo que a veces se mencionaba en los informes de vivienda corporativa. «Ese mismo», confirmó. «Guarda una llave de repuesto en su escritorio si es realmente urgente». El edificio era el epítome de la riqueza discreta. Un portero silencioso, un ascensor privado, el tipo de elegancia opulenta y silenciosa que susurra a dinero de abolengo. Usando la llave de Arturo, entré, planeando solo dejar los documentos en el mostrador con una nota. Pero entonces oí el sonido de una ducha corriendo desde algún lugar más profundo del apartamento. Pensando que Arturo había regresado sin que yo lo oyera, lo llamé por su nombre mientras me movía hacia el sonido. Lo que encontré en su lugar me detuvo en seco. En una mesita de noche en el dormitorio principal había una colección de fotografías enmarcadas. Fotos de Julián con una mujer que nunca había visto antes. En una imagen estaban en una playa tropical, su brazo envuelto posesivamente alrededor de la cintura de ella. En otra, se miraban a través de una mesa de cena a la luz de las velas, una imagen de felicidad romántica. La ducha se detuvo. Congelada en un estado de puro shock, apenas registré el sonido de la puerta del baño abriéndose hasta que una voz femenina gritó: «Julián, ¿eres tú? Llegaste temprano». Me deslicé fuera del apartamento antes de que pudiera descubrirme. Los documentos que llevaba completamente olvidados. Mi mundo entero inclinándose violentamente sobre su eje. La fachada cuidadosamente construida de mi vida acababa de ser completamente demolida, revelando una traición más completa y calculada de lo que podría haber imaginado. Mi marido no solo estaba teniendo algunas sórdidas indiscreciones, estaba manteniendo una relación paralela completa en una casa de lujo pagada por la propia empresa de su padre.
Lo que no podía entender de ninguna manera era el papel de Arturo en todo esto. ¿Lo sabía? ¿Lo estaba facilitando? ¿O fue este descubrimiento precisamente la razón por la que me había estado preparando para algo más? Pasé la noche después de descubrir el penthouse en un completo aturdimiento, realizando mecánicamente los movimientos de preparar la cena para los niños y leerles cuentos para dormir, mientras mi mente repetía cada detalle de mi descubrimiento en un bucle tortuoso. Cuando Julián llamó para decir que trabajaría hasta tarde, otra vez, la mentira se instaló entre nosotros a través de la línea telefónica, espesa y tóxica. Casi lo confronté en ese mismo momento, pero me contuve. Necesitaba tiempo. Necesitaba procesar lo que había visto y formular una respuesta estratégica, no emocional. A la mañana siguiente, me enfrenté a un dilema: confrontar a Arturo sobre su posible conocimiento del acuerdo o esperar el momento adecuado para jugar la carta que ahora tenía. La decisión se tomó por mí cuando llegué a la oficina y encontré el piso ejecutivo en un estado de caos controlado. Arturo había solicitado una reunión de emergencia de la Junta para las 9 a.m. y los jefes de departamento se apresuraban a preparar sus actualizaciones. La sala de juntas se llenó rápidamente. La tensión en la sala era tan espesa que se podía saborear en el aire. Arturo llegó el último, su tez cenicienta, pero su comportamiento tan compuesto como siempre. Julián se sentó a su derecha, desplazándose por su teléfono con un aire de indiferencia practicada. «Gracias a todos por acomodar esta reunión de última hora», comenzó Arturo, su voz firme pero sin su resonancia habitual. «He recibido algunos informes preocupantes sobre nuestra exposición en los mercados asiáticos que requieren una acción inmediata». Sus palabras se cortaron abruptamente. La pluma Montblanc que sostenía cayó con un ruido sordo sobre la pulida mesa de caoba. Su mano derecha voló hacia su pecho. Sus ojos se abrieron con una mirada de pura sorpresa, más que de dolor. «¿Papá?». La voz de Julián atravesó el repentino y absoluto silencio. Arturo intentó ponerse de pie, pero su aliento salía en jadeos entrecortados y laboriosos. Me estaba moviendo antes de que nadie más en la sala hubiera procesado lo que estaba sucediendo. Con el teléfono ya en la mano, marcando los servicios de emergencia, mientras simultáneamente comprobaba su pulso con la mano libre. Su ritmo cardíaco es errático. Le dije al operador del 911. Mi voz, milagrosamente controlada, a pesar de la oleada de adrenalina que corría por mis venas. «Necesitamos una ambulancia en Grupo Corona Sterling, piso 53. Los siguientes 17 minutos se desarrollaron en una horrible y surrealista cámara lenta. La sala de juntas se vació, dejando solo a Julián, a mí y a Margarita de Recursos Humanos, que tenía formación en emergencias médicas. Movimos con cuidado a Arturo al suelo, aflojamos su corbata y monitoreamos su pulso cada vez más irregular. Cuando su respiración se detuvo por completo, Margarita comenzó las compresiones torácicas mientras yo contaba el ritmo en voz alta, mi voz resonando antinaturalmente en la cavernosa y silenciosa sala. Los paramédicos llegaron con un aire de urgencia eficiente, haciéndose cargo de la reanimación cardiopulmonar y conectando a Arturo a monitores portátiles que mostraban un patrón aterrador de picos caóticos y largas y agonizantes líneas planas. Trabajaron con una coordinación practicada y sombría, administrando medicamentos, aplicando las palas del desfibrilador y gritando un torrente de terminología médica que transformó a Arturo, el hombre que conocía y respetaba, en una emergencia clínica. A pesar de todos sus esfuerzos, Arturo Corona fue declarado muerto a las 9:37 de la mañana. La causa oficial de la muerte fue un paro cardíaco masivo. El hombre que se había convertido en una figura paterna para mí durante la última década se había ido, y con él, cualesquiera que fueran los planes que había estado formulando para el futuro de la empresa y para mi papel dentro de ella. Las secuelas inmediatas fueron un torbellino de notificaciones,
condolencias y arreglos logísticos. Julián, para mi genuina sorpresa, parecía verdaderamente devastado. Su habitual fachada pulida se resquebrajó para revelar un núcleo de dolor crudo y sin filtros. Por un breve y surrealista momento, de pie junto a Isabel, mientras recibía un torrente de simpatizantes en el atrio de la empresa, estuvimos unidos por una pérdida compartida, no divididos por años de resentimiento tácito. Esa unidad duró precisamente 18 horas. La mañana después de la muerte de Arturo, Julián llegó a la oficina inusualmente temprano. A las 7:30 a.m. había convocado una sesión de emergencia con el comité ejecutivo de la Junta. A las 8:15 de la mañana había sido nombrado CEO interino y a las 9 de la mañana, el personal de seguridad estaba implementando nuevos protocolos de acceso en todo el edificio. Descubrí este último desarrollo cuando mi acceso en el ascensor al piso ejecutivo fue denegado sumariamente. Mi tarjeta de identificación mostrando un furioso mensaje de error rojo en lugar de la habitual confirmación verde. Cuando me redirigieron a seguridad, me informaron que se habían implementado cambios organizacionales durante la noche. Necesito hablar con Julián, insistí, un pavor frío comenzando a acumularse en mi estómago. El guardia de seguridad, un hombre al que había saludado cada mañana durante años, de repente no podía mirarme a los ojos. El señor Corona dejó instrucciones específicas. Debe ser escoltada para desalojar su oficina. Su acceso ha sido restringido al piso 38 y solo por hoy. La humillación de ser escoltada a través de la suite ejecutiva como una delincuente común quemó a través de la niebla de mi conmoción y dolor. Mis antiguos colegas desviaron la mirada mientras me hacían pasar por sus oficinas. Un guardia de seguridad se colocó en la puerta de mi oficina, observando en silencio mientras yo empacaba mecánicamente mis objetos personales, fotos de mis hijos, la pluma fuente vintage de Arturo, en una caja de cartón. Sus dispositivos de la empresa deben permanecer aquí, me informó el guardia, señalando mi computadora portátil y mi tableta. Y necesitaré su gafete antes de que se vaya. La furia aguda y clarificadora atravesó la niebla. Enderecé la espalda, canalicé cada onza de dignidad que pude reunir y coloqué mi gafete sobre el escritorio con un cuidado deliberado y medido. Me gustaría hablar con mi esposo antes de irme, dije. La palabra esposo, sabiendo a cenizas en mi boca. 20 minutos después, estaba de pie en la antigua oficina de Arturo. Ahora era de Julián. Ya había comenzado a hacer cambios. La colección de mapas náuticos antiguos de Arturo había desaparecido, reemplazada por las piezas de arte moderno y sin alma de Julián. Las cómodas sillas de cuero donde me había sentado durante incontables horas aprendiendo de Arturo habían sido reemplazadas por elegantes muebles de cromo y vidrio que priorizaban la estética sobre la comodidad. Detrás del escritorio, mi esposo se reclinó en su nueva silla, la luz de la mañana atrapando el oro de su costoso reloj mientras señalaba despectivamente una silla de visitante. Permanecí de pie. Supuse que querrías un momento para presentar tus respetos, dijo, su expresión una máscara practicada de pesar profesional. Pero honestamente, Ximena, es mejor así, es más limpio. ¿Más limpio que qué exactamente?, pregunté, mi voz peligrosamente silenciosa. Que fingir que este arreglo necesita continuar, dijo, enderezando un bolígrafo en su escritorio. Mi padre se ha ido. Ya no hay necesidad de que mantengamos las apariencias. Entonces, ¿despedirme tiene que ver con nuestro matrimonio? ¿No con mi desempeño? Un destello de pura molestia cruzó su rostro. Tu puesto fue creado por mi padre. La Junta está de acuerdo en que necesitamos reestructurar, con efecto inmediato. La Junta se reunió menos de 24 horas después de la muerte de tu padre para discutir una reestructuración. Algunas decisiones no pueden esperar al sentimentalismo, Ximena, respondió fríamente. La empresa necesita un liderazgo decisivo. Ahora, como el liderazgo decisivo que mantiene a una amante en un penthouse, propiedad de la empresa, pregunté.
mi voz apenas un susurro. La compostura de Julián finalmente se deslizó. Por solo una fracción de segundo, una sorpresa genuina brilló en su rostro antes de que la enmascarara de nuevo. «No tengo idea de lo que estás hablando». «Oh, creo que sí», dije. «Así como creo que has estado esperando este momento durante años. Una oportunidad para tomar el control y borrar a cualquiera que pueda desafiar tu autoridad, empezando por tu esposa». Sus labios se curvaron en esa familiar y odiosa sonrisita. «Tu tiempo aquí ha terminado», dijo con un aire de finalidad. Me incliné ligeramente hacia adelante, colocando mis manos planas sobre su nuevo y estéril escritorio. «Perfecto», susurré. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Mi tranquila aceptación claramente no era la reacción que él había anticipado. Antes de que pudiera responder, la voz de su asistente crepitó a través del intercomunicador. «Señor Corona, un tal señor Walter Palacios está aquí. Dice que es con respecto al testamento de su padre y que no puede esperar». Julián frunció el ceño, presionando el botón del intercomunicador. «Que pase». La puerta se abrió para revelar a un hombre de unos 70 años, con una mata de pelo plateado y un gastado maletín de cuero. Walter Palacios había sido el abogado personal de Arturo durante más de 30 años, el hombre que manejaba asuntos demasiado delicados o personales para el departamento legal interno de la empresa. «Señora Corona», me saludó con una cortesía formal y de la vieja escuela. «Me alegro de que también esté aquí. Esto me ahorra la molestia de tener que localizarla por separado». La expresión de Julián se ensombreció. Mi esposa ya se iba. «De hecho», dijo Walter, colocando su maletín sobre el escritorio con un cuidado deliberado, dado el contenido del último testamento de su padre, «creo que la señora Corona debería permanecer para esta discusión. Lo que estoy a punto de compartir será muy relevante para ambos». Walter Palacios se acomodó en la silla frente a Julián, ajustándose las gafas antes de abrir su maletín. Yo permanecí de pie, atrapada entre mi instinto primario de huir y una ardiente curiosidad por saber qué podría ser relevante para mí ahora. «Antes de su fallecimiento», comenzó Walter, sacando un sobre sellado y varios documentos gruesos y encuadernados, «Arturo hizo algunos cambios significativos en su testamento y en la estructura corporativa. Fue muy específico sobre el momento de esta revelación». Julián se inclinó hacia adelante, la impaciencia grabada en cada línea de su rostro. «Soy consciente de que mi padre actualizó su testamento el año pasado. La Junta ya ha confirmado mi posición como CEO, solo de forma interina», corrigió Walter suavemente. «La Junta no puede hacer nombramientos permanentes con respecto al liderazgo o la distribución de activos hasta que se ejecuten los términos completos del testamento de su padre». Rompió con cuidado el sello de cera del sobre. Esto debería aclarar considerablemente las cosas. Lo que siguió fueron los 15 minutos más extraordinarios de toda mi vida. La voz mesurada y tranquila de Walter expuso el último y magistral plan de Arturo. Explicó en detalle cómo Arturo había pasado los últimos 5 años reestructurando la propiedad de la empresa, transfiriendo gradualmente acciones a un complejo entramado de fideicomisos y sociedades holding. «El resumen es este», dijo Walter, mirándome directamente a mí, no a Julián. «Arturo Corona ha dejado el 65% del interés mayoritario en Grupo Corona Sterling a la señora Ximena Vargas Corona. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que succionó todo el aire de la habitación. El rostro de Julián perdió todo color, luego se sonrojó con un carmesí profundo y moteado. «Eso es imposible», finalmente balbuceó, su voz un jadeo ahogado. «Tiene que haber un error». «No hay ningún error», respondió Walter, deslizando un documento encuadernado sobre el escritorio hacia Julián. Su padre era metódico, sino otra cosa. Dejó explicaciones detalladas y notariadas para cada una de sus decisiones. Mi mente corría a toda velocidad, tratando de procesar las palabras que estaba escuchando. 65%, interés mayoritario,
El imperio que Julián había asumido como su derecho de nacimiento era ahora, increíblemente, mío. ¿Por qué?, pregunté en voz baja, encontrando finalmente mi voz. Walter sacó una carta manuscrita de sus archivos. Arturo pidió que te diera esto en privado, pero dadas las circunstancias, quizás sea mejor si se lee ahora. La carta, escrita con la distintiva caligrafía inclinada de Arturo, dejaba al descubierto todo su razonamiento. Me había visto crecer de un peón en un matrimonio arreglado a una ejecutiva capaz y formidable. Había visto la crónica falta de juicio de Julián, tanto en sus negocios como en sus asuntos personales. Y lo más sorprendente, había sabido del arreglo del penthouse durante años, no porque lo condonara, sino porque lo reconoció como una prueba irrefutable del carácter defectuoso de su hijo. «Le prometí a tu padre que te cuidaría», había escrito Arturo. «Así es como cumplo esa promesa, confiándote la empresa que construí, sabiendo que la protegerás, no solo para ti, sino para Ana, Leo y Maya. Julián recibirá una participación del 20%. Es suficiente para mantener su estilo de vida, pero no lo suficiente para controlar la dirección de la empresa. Esto no es un castigo, es una protección para todos los involucrados, incluido él». La furia de Julián finalmente estalló mientras terminaba de leer la carta en voz alta. «¡Esto es absurdo! Soy su hijo. He trabajado en esta empresa toda mi carrera». «Al igual que Ximena», señaló Walter con calma. Arturo tomó esta decisión con plena capacidad mental y con una exhaustiva consulta legal. «Estos documentos son irrefutables. Lo impugnaré», amenazó Julián, golpeando el escritorio con el puño. «Ningún juez en esta ciudad mantendrá esta traición». «Es libre de intentarlo», respondió Walter, completamente imperturbable. Luego metió la mano en su maletín y sacó otro documento, más delgado. Sin embargo, Arturo anticipó esa reacción. Este archivo contiene evidencia sobre el apartamento del penthouse, las cuentas offshore que ha estado manteniendo y varias transacciones cuestionables con clientes que ha realizado en los últimos 3 años. Julián se quedó perfectamente quieto, su expresión pálida confirmando cada una de las implicaciones. «Arturo no incluyó esta información en el testamento», continuó Walter en voz baja. «Esperaba que no fuera necesario, pero siempre fue un hombre que se preparaba para todas las contingencias. Encontré mi voz de nuevo, una nueva fuerza fluyendo a través de mí. Creo que necesito algo de tiempo para procesar todo esto». «Por supuesto», asintió Walter. «Sin embargo, está el asunto de la reunión de la junta programada para mañana por la mañana. Como accionista mayoritaria, se requerirá su presencia para ratificar todos los puestos de liderazgo. Las siguientes 24 horas fueron un borrón surrealista. Regresé a casa para encontrar que Julián ya había sacado sus pertenencias esenciales, dejando solo un mensaje escueto de que se quedaba en otro lugar. Esa noche, abracé a mis hijos, manteniendo una burbuja de normalidad para ellos, mientras todo mi paisaje interno se desplazaba tectónicamente. Por la mañana, había tomado mi primera decisión como propietaria mayoritaria de Grupo Corona Sterling. Honraría la fe que Arturo había depositado en mí. La reunión de la Junta fue una clase magistral sobre el cambio en la dinámica de poder. Varios miembros que habían aceptado con entusiasmo el ascenso de Julián solo unos días antes, ahora se apresuraban a alinearse conmigo. Otros permanecían escépticos, sus expresiones cuidadosamente neutrales, mientras Walter describía la nueva estructura de propiedad con minucioso detalle. Aunque esta transición es inesperada, me dirigí a la sala después de que concluyeron las explicaciones legales. Mi voz clara y firme: «No cambia nuestra misión fundamental. Corona Sterling continuará priorizando estrategias de inversión sólidas y prácticas comerciales éticas». «¿Y la estructura de liderazgo?», preguntó Walter Jiménez, mirándome con duda. «Asumiré el rol de director ejecutivo», declaré simplemente.
Mi primera prioridad será estabilizar nuestras relaciones con los clientes durante esta transición. Al final del día, mi tarjeta de acceso había sido reactivada con el más alto nivel de seguridad posible. Mis objetos personales fueron devueltos a una nueva oficina, el antiguo espacio de Arturo, que insistía en que permaneciera en gran parte sin cambios, como un recordatorio constante de su visión. El guardia de seguridad que me había escoltado como a una criminal ahora asentía respetuosamente a mi paso. La tarea más difícil, sin embargo, aún estaba pendiente. 3 días después del funeral de Arturo, utilicé mi nueva autoridad para acceder al apartamento del penthouse. Esta vez, no me escabullí. En cambio, esperé en la sala de estar hasta que una mujer salió del dormitorio. Era alta, elegante y probablemente de unos 30 y tantos años. Su sorpresa inicial al encontrarme allí se transformó rápidamente en una resignación cautelosa. «Debe ser Jimena», dijo, su voz sorprendentemente suave. «He visto fotos tuyas, con los niños». «¿Y tú eres?», pregunté, mi compostura una fortaleza cuidadosamente construida. «Sofía Dávila», gesticuló impotente alrededor del opulento apartamento. Supongo que esto era inevitable. Lo que había esperado que fuera una amarga confrontación evolucionó hacia algo mucho más complejo. Resultó que Julián le había contado a Sofía una narrativa cuidadosamente construida. Le dijo que nuestro matrimonio era solo de nombre, una farsa mantenida por el bien de los niños y la aprobación de su padre, y que su relación era la real. Prometió que estaríamos juntos oficialmente después de que Arturo falleciera, explicó, retorciéndose las manos en el regazo. Nunca quise herir a nadie. Realmente pensé que todos entendían el acuerdo. Claramente no todos lo hacían, respondí secamente. Durante la siguiente hora, Sofía reveló detalles que completaron el rompecabezas del engaño de Julián. Habló de las promesas que le había hecho, los arreglos financieros e incluso las discusiones que habían tenido sobre cómo los niños finalmente se integrarían en su vida juntos. Quedó dolorosamente claro que ella había sido manipulada tan a fondo como yo, aunque de una manera diferente. «¿Qué pasa ahora?», preguntó finalmente. «Supongo que querrás que me vaya». Consideré su pregunta cuidadosamente. «De hecho», dije, «una idea comenzando a formarse. Puede que tenga una proposición para ti». La reestructuración de Grupo Corona Sterling comenzó la semana siguiente. Con el conocimiento interno de Sofía sobre los negocios ocultos de Julián y mi propia profunda comprensión de las operaciones legítimas de la empresa, comenzamos metódicamente a desenredar años de sus arreglos cuestionables. La experiencia de Sofía en cumplimiento normativo en una firma rival, la verdadera razón por la que Julián la había elegido en primer lugar, resultó invaluable mientras implementábamos nuevos y estrictos protocolos de supervisión. Los intentos de Julián de impugnar el testamento flaquearon casi de inmediato cuando se enfrentaron a la montaña de evidencia que Arturo había compilado. Al final, negoció un generoso acuerdo a cambio de su 20% restante de participación, eliminándose efectiva y permanentemente de la empresa. En el primer mes de aniversario de haber tomado el control, invité a mis hijos a mi oficina después del horario de trabajo. Ana, ahora de 9 años, examinó el espacio con ojos curiosos e inteligentes. Leo, de 7 años, investigó en silencio los detallados modelos de barcos que Arturo había coleccionado. Y Maya, de 5 años, se subió directamente a mi regazo en el enorme escritorio. Esta era la oficina del abuelo Arturo, les expliqué. Ahora es mía. Y algún día podría pertenecer a uno de ustedes. Papá dice que ya no vamos a vivir juntos, afirmó Ana, su tono práctico. Dice que le quitaste su empresa. Giré mi silla para mirar el resplandeciente horizonte de la Ciudad de México, reuniendo a mis 3 hijos cerca. Esta empresa fue construida para durar por generaciones, les dije, mi voz suave pero firme. El abuelo Arturo confió en mí para protegerla para su futuro. Su papá y yo tenemos ideas diferentes sobre cómo hacer eso. Así que sí, viviremos por separado.
pero siempre nos tendrán a los dos, y siempre tendrán un lugar aquí. Mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear en el crepúsculo, sentí la presencia de Arturo en la habitación, no como un fantasma, sino como un legado que ahora estaba confiado en mis manos. El imperio que él había construido continuaría, transformado por mi visión, pero siempre honrando sus cimientos. Y la mujer que había traído a su familia a través de un acuerdo por conveniencia había encontrado algo que probablemente él nunca anticipó. No solo seguridad o éxito, sino un propósito genuino e inquebrantable. Fin de la historia.